Ponte de pie un momento, vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Ahora en este tiempo en el cual vamos a escuchar tu voz, disponemos nuestros oídos espirituales, Señor, para escucharte. Queremos, Señor, que nuestro corazón sea un corazón blando, un corazón que sea una buena tierra donde tu semilla caiga y dé el fruto, Señor. Prepara mi corazón, Señor, como mensajero. Y también, Señor, yo me someto al ministerio de tu Espíritu Santo para que tú puedas, Señor, hablar a través de mi boca, Señor. En el nombre de Jesús te presentamos este tiempo. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Tengo un mensaje para ti hoy, también lo fue para mí. Es un mensaje que recibí el 28 de noviembre de 2019. Justo después, una semana aproximadamente después de las elecciones de la nación de España. Estaba en un tiempo con el Señor, buscando de Él. Y el Señor me habló sobre este tiempo. Porque como es normal, siempre tenemos una incertidumbre, ¿verdad? Todos estamos oyendo todo lo que está ocurriendo con el nuevo gobierno en España. Y esa incertidumbre nos tiene que llevar a clamar a Dios, a buscar más de Dios, a saber qué quiere el Señor. Y sobre todo nosotros los pastores, cuando se acerca el fin de año, y un año tan importante como el 2019 que estaba acabando, que comenzaba el 2020, queríamos estar sensibles a lo que Dios tiene para el nuevo tiempo que comienza a partir de 2020. Y yo te quiero compartir hoy lo que recibí de parte de Dios, que se encuentra en Esther, si quieres ir buscando, capítulo 4. Esta palabra yo la iba a compartir el 12 de enero de 2020, no pudo ser, pero va a ser hoy, 23 del 2 de 2020. Te puedo asegurar que no es casualidad que la hija de Rami y de Leslie se vayan a llamar Esther, o se vaya a llamar Esther. Seguramente pensaréis que lo teníamos preparado, pero yo te puedo asegurar que no estaba preparado. Hoy quiero hablarte de Esther. Así que este mensaje también lo compartí en el norte de Almería y cuando terminé no sabía que la hija del pastor Marcelo y de Karen se va a llamar Adasa. Sí, y fue algo que la sierva me compartía. Marcelo estaba en Bolivia y dice, es impresionante que hayas compartido este mensaje porque mi hija se va a llamar Adasa. Así que viene una Adasa y una Esther. Viene una Adasa, una flor de arrayán, de mirto, que huele muy bien y que se usa para hacer perfume, y viene una estrella. Amén. Esther significa estrella y Adasa significa flor de mirto de arrayán. Así que, para ponerte un poquito en contexto, yo sé que todos conocéis la historia de Esther, pero quiero ponerte un poco en contexto antes de llegar al capítulo 4. El tema principal del libro de Esther es la provisión de Dios y el especial cuidado que Dios tiene siempre con su pueblo. Como hemos cantado hoy, Él es el que rodea a su pueblo, Él es el que lo cuida, Él es el que lo cela, Él es el que lo rodea y estamos rodeados de ángeles que nos protegen. Yo estoy convencido de eso, porque el diablo nos odia. Y si pudiera nos mataba, ya, pero no puede, porque somos de Dios. Y Él tiene un especial cuidado con su pueblo. Y el libro de Esther, aunque el nombre de Dios no aparezca por el libro de Esther en ningún lado, explícitamente sí que lo está implícitamente por todo el libro. Y es un libro que nos enseña cómo Dios cuida a su pueblo. Es la historia de Esther. En tiempos del rey Asuero, también conocido como Jerjes, dentro del reino medo-persa, y transcurre en la capital del reino, en Susa. En la capital del reino, ahí estaba este rey, Asuero, no sé si lo podemos ver, lo guapo que era. ¿Estás por ahí, Dani? No, no está Daniel. Ahí está. Muy guapo, un perfil muy bonito él tenía, Asuero. Estaba en la capital del reino, en Susa, y resulta que él hace convocar un banquete para celebrar lo que él creía que iba a ser una conquista. Él estaba tan seguro, durante 6 meses había estado preparando su ataque a Grecia. Su gran obsesión era conquistar el reino de Grecia o Grecia. Era una de sus obsesiones que le tuvo
perturbado toda su vida, y él quería conquistar Grecia. Entonces él se tira 6 meses preparando todo su ataque a Grecia y, convencido de que iba a conquistar a los griegos, celebra un banquete durante una semana, donde empiezan imagínate los banquetes de los reyes de ese tiempo, con todo pompa, con todo lujo, con alcohol, con comida, Durante 7 días empieza a celebrar lo que aún no había conquistado, pero él empieza a celebrarlo convencido de que iba a conquistarlo. Después de esos 6 meses de planificación y esa semana de fiesta, al rey se le ocurre mandar a llamar a Vasti, su esposa, la reina. Se nos dice que era muy bella, Vasti. Y el rey de alguna manera quería exhibir a su esposa delante de todo su ejército, de todos sus capitanes, de todos sus comandantes, de toda la gente que ha sido invitada a esa fiesta. Y él quería exhibir a su esposa con el mejor de los trajes reales. Pero resulta que Vasti hace algo muy extraño en aquel contexto, y es que ella se rehúsa a presentarse delante del rey. Por supuesto, esto provoca que Asuero proclame un decreto aconsejado por uno de sus consejeros, Memucán. Él dicta un decreto para que sea extendido por las 127 provincias del reino, y en ese decreto se establece que la reina Vasti no podía volver a presentarse delante del rey. Fue excluida de su reinado, fue, digamos, ¿cómo se dice cuando te ponen a un rey o una reina? Depuesta, ¿no? No pudo volver a presentarse delante de Asuero. Entonces resulta que a partir de ahí el rey Asuero va a la batalla. Hay una famosa película que mitad ficción, mitad realidad, escenifica esa batalla, que es la de 300. ¿Cuántos habéis visto 300? ¿Cuántos? La batalla contra los espartanos. Pero resulta que entre el capítulo 1 de Esther y el capítulo 2, todo el mundo piensa que es seguido, pero no es seguido, pasan 2 años. El capítulo 2 comienza con el regreso de Asuero, el rey Jerjes, de esa batalla, de ese intento de conquista fallido de Grecia. Y cuando él vuelve de esos 2 años, cuando él vuelve a palacio, se ve que la abstinencia al hombre, cuando volvió a palacio, se acordó de Vasti. Y cuando se acordó de Vasti, se acordó del decreto. Y se acordó de que ella había sido depuesta y que se había dictado un decreto de que ella no podía presentarse. Entonces comienza en el reino medo-persa una especie de Miss Persia. Comienza una especie de Miss Persia y empiezan a llamar a todas las doncellas más bellas, vírgenes, de todo el reino, para que vinieran a ese certamen de belleza. Ellas fueron llevadas a la casa de las mujeres, que era el harén del rey, donde había un eunuco que se llamaba Hegai, al cuidado de esa casa de las mujeres. Hegai era un eunuco, todos sabéis lo que era un eunuco, ¿no? El eunuco era el que cuidaba a las mujeres del rey. Por supuesto estaba castrado, porque para cuidar a las mujeres del rey había que estar castrado. Entonces este eunuco era Hegai, que estaba al cuidado de la casa de las mujeres. Y en ese momento de la historia, justamente ahí, es cuando aparece Esther y Mardoqueo, su primo. Mardoqueo era uno de los tantos judíos, hijos del primer cautiverio, que no habían vuelto a Jerusalén después de que Ciro dejara salir después del cautiverio de 70 años. Como sabéis, hubieron judíos que no se habían hecho vida allá y no volvieron a Jerusalén. Y él era tercera generación. Su padre, su abuelo era el que había sido deportado y él había nacido en la tierra, en la zona de Susa, y él había hecho vida y él no había vuelto a Jerusalén. Así que, como sabemos, después Babilonia, los caldeos, fueron conquistados por el reino persa. Y ahí estaba Mardoqueo, era benjamita, de la tribu de Benjamín. Y resulta que Mardoqueo había criado a Esther, a Hadasa. Es decir, era su tío, pero Hadasa quedó huérfana y él se hizo cargo de ella. Él la adoptó como su propia hija. Y en todo esto, en este momento, Esther también fue llevada junto con esas 400 doncellas ante Hegai, el eunuco del rey. Pero dice algo muy importante. Esther era muy bella. Y dice que desde el primer momento Esther halló gracia a los ojos de Hegai.
Y esa gracia le permitió, como veremos ahora, ser nombrada reina. ¿Por qué? Hay algo muy importante y es que me gusta mucho la actitud de Esther desde el principio. Dice que Esther, aconsejada por Mardoqueo, nunca reveló cuál era su pueblo. Nunca reveló cuál era su nacionalidad. Seguramente por el sentimiento antisemita que había en aquel entonces, Mardoqueo aconsejó a Esther que no dijera que era judía. Y ahí vemos y empiezo a ver algo en Esther que es muy importante. Esther era obediente. Di conmigo, obediente. Y hay otra cosa que me ministra mucho y es que ella seguramente halló gracias ante Hegai por esa actitud de obediencia. Porque las mujeres fueron llevadas, o todas las chicas fueron llevadas allí para permanecer durante un año, para ser embellecidas. Y también me ministra la actitud de Mardoqueo. Dice que Mardoqueo estaba siempre a la puerta de la casa de las mujeres, celando y vigilando para saber cómo estaban tratando a Esther y cómo la estaban cuidando. Siempre la figura de Mardoqueo estaba cerca de Esther, muy cerca. Y allí estuvo Esther durante 12 meses siendo embellecida con aloes, con perfumes, con afeites, durante 12 meses. Digo conmigo, 12 meses. Entonces, después de ese año, Esther por fin es llevada ante el rey. Y me ministra mucho que dice que fue llevada al rey conforme Hegai le había dicho que fuera. ¿Sabes que a las doncellas se les daba una especie de libertad para que ellas, se les aconsejaba cómo tenían que presentarse al rey? Pero ellas tenían una pequeña libertad de hacerlo de una manera o de otra. Pero dice que Esther se sujetó por completo al consejo de Hegai. Esther se presentó delante del rey como Hegai, el eunuco del rey, le aconsejó. Di conmigo, obediencia. En cuanto Asuero vio al rey, yo me imagino, perdón, al rey no, en cuanto Asuero vio a Esther, yo me imagino a Asuero, yo soy muy de imaginar, y me imagino a Asuero sentado en su trono ya aburrido de ver chicas, ¿no? Y estaba ahí, así, y cuando aparece Esther, yo creo que hizo... ¡Puf! Se le pararon los pulsos. Y en cuanto Asuero vio a Esther, dice que se enamoró de ella profundamente y Esther halló gracia delante del rey y dice, seguramente dijo, ya no tráeme más. Inmediatamente el rey hizo algo muy importante y es que puso la corona sobre la cabeza de Esther y la hizo reina en lugar de Vasti. Una vez proclamada reina, te estoy poniendo en contexto, voy rápido, tranquilo, yo sé que tú conoces la historia, pero hay algunos que no. Una vez proclamada reina, volvemos a ver la figura de Mardoqueo, que parece ser que tenía cierta libertad para moverse por el palacio. Y tenía acceso donde otros no tenían. Seguramente porque era el tutor y primo de la reina. Y Mardoqueo se encuentra en un lugar y escucha una conversación de dos eunucos que están pretendiendo o tramando matar al rey. Inmediatamente, Mardoqueo le comunica a Esther el plan de esos dos eunucos. Esther se lo dice al rey. Y el rey, después de cerciorarse de que ese testimonio de Mardoqueo es real, manda colgar o manda matar a esos dos eunucos. Esto que aconteció ahí quedó escrito en las crónicas del rey. Porque los persas tenían por costumbre llevar una agenda, un diario de las cosas más importantes que sucedían en el reino y quedaban registradas. Por eso hoy día conocemos tanto de la cultura persa, porque se llevaba un registro de todos los acontecimientos que eran muy importantes, quedaban ahí escritos en las crónicas del rey. Esto es muy importante luego, más adelante, como sabéis. Así que durante este tiempo, en este tiempo también aparece la figura de un hombre que había sido honrado grandemente por el rey. Este hombre era Amán. Amán Agageo. Este Amán había sido honrado y era, digamos, el segundo del reino. Había sido honrado especialmente por el rey y era un petulante, un hombre muy altivo y que pretendía ocupar el lugar del rey verdaderamente. Era su aspiración, llegar lo más alto posible. Era un hombre que se había propuesto llegar a lo más alto dentro del imperio. Y resulta que a este hombre le gustaba que con el favor que el rey le había dado, la gente se arrodillara a su paso. Y todo el mundo se arrodillaba cuando él pasaba, todo el mundo excepto un judío.
excepto Mardoqueo, que como buen judío no se arrodillaba ante ningún hombre. Resulta que en el reino también había chivatos. Di conmigo, chivatos. Había chivatos que fueron corriendo a Amán y le dijeron que había un judío llamado Mardoqueo que no se arrodillaba cuando él pasaba. Y resulta que Amán hace algo muy extraño. Porque lo más lógico, siendo como era, un hombre cruel, era que hubiera mandado o buscado matar a Mardoqueo. Pero él no se conforma con matar a Mardoqueo. Él empieza a tramar y dice, no me voy a conformar solo con Mardoqueo, Mardoqueo el judío. Quiero exterminar a todos los judíos del reino. A todos los judíos que están en las 120 provincias. ¿Sabes? Escúchame algo. Quiero que prestes atención ahora. Algo interesante es que Amán dice que era agageo. Amán era descendiente del rey Agag. El rey Agag reinaba en Amalek en tiempos de Saúl. Y precisamente ahí, en 1 Samuel 15, vemos la instrucción que Dios le da a Saúl contra Amalek. Y Saúl le dice a Dios le dice a Saúl que extermine a Amalek por completo y que no deje a nadie con vida. Pero Saúl, desobedeciendo a Dios, como era costumbre en él, dejó con vida, bueno, lo mejor del ganado, lo mejor de las ovejas, de todo lo que habían encontrado ahí como despojo, también con la excusa siempre espiritual de consagrarlo, de sacrificarlo a Dios, pero Dios había dicho que no dejaran con vida nada. Y este insensato de Saúl dejó con vida a Agag, el rey Agag. Luego vemos que viene Samuel y lo despedaza y todas esas cosas que ya conocemos. Ahora, es interesante porque resulta que Amán era agageo, era de Amalek. Escúchame bien, hermano, Amalek sigue estando hoy su espíritu operando. El espíritu de Amalek representa todo lo que viene a matar, todo lo que viene a destruir, todo lo que viene a cortar, todo lo que quiere venir a entorpecer el propósito de Dios, todo lo que quiere venir a estorbar que el reino de Dios avance. Ese es el espíritu de Amalek, que es un enemigo histórico de Israel. Yo estoy por decirte que es el mayor enemigo de Israel. Y ese espíritu sigue operando hoy. Así que este Amán ideó un plan para que el rey Asuero decretara la muerte de todos los judíos. Y lo consiguió. Se designó una fecha para que esto ocurriera y fueran exterminados todos los judíos. El día 13 del mes 12. Esa fue la fecha. Y en el capítulo 4 vemos que Mardoqueo se entera de este decreto. Y cuando Mardoqueo se entera de este decreto, dice que rasga sus vestiduras y se pone en cilicio, en ayuno. Y también muchos judíos con él se pusieron en cilicio, en ayuno, y rasgaron sus vestiduras. Ahora, quiero que leamos en el verso 5 del capítulo 4. ¿Ok? Seguimos, ¿no? Dame la manito que te voy a llevar rápido. Es algo profético que te quiero lanzar, pero necesitamos tener el contexto. Dice, verso 5. Entonces Esther llamó a Atac. Atac era un eunuco, uno de sus eunucos, que él había puesto al servicio, que el rey había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo. O sea, Esther se entera de que Mardoqueo se ha puesto en luto, en cilicio y en ayuno. Y Esther enseguida quiere indagar. Fijaos que Esther no sabía qué había pasado. ¿Os dais cuenta de esto? Esther estaba en palacio y no se había enterado de lo que había pasado. Y manda a un eunuco para que le pregunte a Mardoqueo por qué se ha puesto en ayuno, en cilicio. Y dice, salió pues Atac a ver a Mardoqueo, verso 6, a la plaza de la ciudad, que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que se lo mostrase a Esther y se lo declarase. Escucha, y no solo eso, enséñale esto, enséñale el decreto, dile lo que está sucediendo y encárgale esto a Esther. Que vaya ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Verso 9. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther, turbada, imagino, ante la petición de Mardoqueo, le hace recordar a Atac para que se lo diga a Mardoqueo. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer
que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir. Salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo, Esther dice, y yo no he sido llamada por el rey para ver al rey en estos últimos 30 días. Dice el verso 12, y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses, Esther, que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas, aquí me encanta la fe de Mardoqueo, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, y aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Amén. Tremenda, ¿verdad? Esta historia hasta aquí. Y esta historia, hermanos, cuando yo la recibo en ese momento, tiene un mensaje y tiene una aplicación para nosotros hoy, en este tiempo presente en el cual vivimos. Hemos escuchado ya al pastor hablarnos de la situación que estamos viviendo en España. Al igual que en este tiempo, en el momento en el que los judíos se encontraban en este tiempo, estamos en un lugar y estamos en un tiempo en donde se está preparando, o se está intentando, mejor dicho, destruir al pueblo de Dios. Se está intentando levantar contra el propósito de Dios. Se están intentando levantar contra la palabra de Dios. Se están intentando levantar contra los principios de Dios. Se está intentando matar la fe. Se está intentando aniquilar el cristianismo. Se está intentando pisar a la iglesia y todo lo que la iglesia representa y todo lo que Dios representa. Estamos siendo perseguidos de alguna manera. Pero ¿sabes qué? Yo notaba algo mientras estábamos adorando. Y es muy importante. Escucha, mira. El ataque del enemigo es evidente. Es tan evidente y es tan bobo, entre comillas, que ese ataque está despertando al león. Porque la iglesia se despierta cuando es perseguida. La iglesia se despierta cuando es tocada, cuando es herida, cuando se vulneran la palabra de Dios, cuando se pasa por alto los principios de Dios, es cuando la iglesia se despierta. Cuando es perseguida es cuando se despierta. Esto no viene de ahora. La iglesia ha sido perseguida desde el año 1. Lo único que cambia es el contexto, lo único que cambia es la forma de persecución, pero la iglesia siempre ha sido perseguida. Y yo estaba orando al Señor con toda esta situación y digo, es el momento. Es nuestro momento, hermanos. No hay temor, no hay incertidumbre. Es el momento de la iglesia en España. Lo creo. Y se está intentando matar la fe y aniquilar todo lo que huele a Dios. Vemos lo del PIN parental. Quieren quitarlo. Esta semana, vicepresidente de nuestra nación, en la sesión de control del gobierno, se levanta en el Parlamento y dice que a los menores hay que liberarlos de la opresión que ejerce la familia y que hay que liberarlos de la presión que ejerce la iglesia. Y los pone al mismo nivel que lo que ha pasado en Palma de Mallorca. Lo pone a la iglesia y pone a la familia al mismo nivel que los prosenetas. Diciendo que hay que quitar la opresión de los prosenetas, pero que también hay que quitar la presión de la familia y de la iglesia. Están enseñando los dientes, hermanos, pero el león va a rugir. La iglesia se va a levantar. Y se va a levantar con el Espíritu de Cristo. Proclamando la verdad. Porque lo peor que hay no es la mentira, es que no salga la verdad. Y nosotros no tenemos que levantarnos con violencia. No es nuestra arma. Es con el Espíritu de Cristo. Nosotros no pertenecemos a ningún partido político. Nosotros pertenecemos a Cristo. Somos la embajada del reino de Dios en la tierra. Amén. Dale fuerte el aplauso. Yo no confío en ningún hombre. No confío en ningún hombre que no haya nacido de nuevo y viva en el Espíritu. No confío ni en mi pastor cuando está en la carne.
ni Él en mí. Ni en mí mismo. Entiéndeme. Nos digan lo que nos digan. Derecha, izquierda, al centro, da igual. No confíes en el hombre. Nosotros confiamos en Dios. Él es nuestra bandera. Él es nuestro estandarte. Él es nuestro escudo. Él es el que guía a su pueblo. Amén. Así que déjame decirte algo. Iglesia, para esta hora hemos llegado. Ese es el título de este mensaje. Fácil. Cuando hablas de Esther, todo el mundo dice eso. Pero te digo, iglesia, que para esta hora hemos llegado al reino. Para esta hora hemos llegado al reino. Es la hora de que se levante una iglesia como Esther, con el espíritu de Esther. Una iglesia que va a ocupar su lugar y que va a llevar a cabo la obra que va a permitir que la gloria postrera de Dios se manifieste. Trayendo salvación a todos aquellos que Dios quiere salvar en esta nación de España. Y hemos comenzado un nuevo año. Para mí, particularmente, el otro día nos discutíamos un poco en radio, para mí ha empezado una nueva década. Ha empezado un nuevo tiempo. Y ministerialmente en España comienza un tiempo crucial para España. Yo creo que Dios está visitando España, hermanos. Comienza el tiempo de que el propósito de Dios se establezca en esta nación. Y no solamente en esta nación, también en Bolivia y en todo el mundo, hermanos. Y déjame decirte algo, hermanos de las naciones, sentía esto también cuando estábamos adorando. Tú no estás aquí en España por casualidad. Así que deja de mirar para atrás. No vaya a ser que te conviertas en estatua de sal. Y mira para adelante porque Dios te trajo con un propósito a esta nación. Y por el Espíritu proféticamente me atrevo a decirte, hermanos, que comienzan 20 años muy importantes para nosotros, Ministerio de los Pies del Rey en particular. Y déjame que le hable a la casa. Un tiempo en el cual hay una generación que tenemos que dar el do de pecho. ¿Verdad, pastor? Los que estamos liderando, y tú, padre, que estás liderando tu hogar también. Hay una generación que se tiene que levantar y dar lo mejor de ella estos 20 años que tenemos por delante. Y al mismo tiempo hay una generación que se está levantando ya. Hay dos generaciones que van a empezar a servir juntas. Nuestros hijos espirituales, pastor, van a empezar a servir al Señor. Nuestros hijos naturales también. Y van a empezar a pegarse a nuestro lado y a servir juntos. Ese es el tiempo que viene en los próximos 20 años. Un tiempo en el cual dos generaciones van a empezar a servir juntas, como lo hizo aquí Mardoqueo y Esther. Amén. Un tiempo donde nosotros, hablo por mí, por nuestra generación, tenemos que dar lo mejor de nosotros y dejar el legado preparado para la siguiente. Es el tiempo del clímax de nuestro ministerio, de darlo todo y de cumplir el propósito por el cual Dios nos salvó. Y de dejar un legado a la próxima generación. Un tiempo donde dos generaciones comienzan a servir juntas. Amén. Aleluya. Ahora, me ministra mucho algo estudiando este libro de Esther. Y es que nosotros, y aquí es donde quiero que veamos el simbolismo profético que Dios me mostraba. Y empecemos a hilar. Como ministerio hemos cumplido 21 años. Y me ministra que es la misma edad que según todos los comentaristas Esther tenía cuando fue presentada delante de Asuero. 21 años. Porque los comentaristas dicen que cuando Esther fue llevada a la casa de las mujeres tenía 20 años. ¿Y cuánto tiempo estuvo allí? Siendo embellecida 12 meses. Y fíjate que nosotros hemos cumplido 21 años ministerialmente. Es un tiempo para nuestra generación, para los que estamos ahora liderando, los que estáis liderando vuestras casas, para los padres, en el cual proféticamente el pastor Radamés el año 2019 dijo que lo incompleto se completaba. Es el tiempo en el cual nuestra generación, la que está liderando, la de los padres, está completa. ¿Lo crees? Nuestro pastor Juan Carlos nos predicaba hace poco hechos para los hechos. Di conmigo, yo estoy hecho para los hechos. Y aunque nunca vamos a estar listos, entendámonos, nunca vamos a estar lo suficientemente preparados para llevar a cabo una obra tan magna, tan excelsa como es llevar el reino de Dios. Nunca vamos a estar listos para el propósito de Dios. Siempre vamos a estar creciendo. Vamos a estar siempre en la escuela aprendiendo de Él.
sí que ha llegado el momento para el cual Dios nos ha estado preparando durante 21 años. Dile al que tienes al lado, el tiempo ha llegado. Ay, hermanos, el tiempo ha llegado. El tiempo es ya, ese es mi sentir. Yo siento que va a ocurrir algo. Yo siento en mi espíritu muy fuerte que va a ocurrir algo, hermanos, que va a hacer explotar la iglesia. En el sentido bueno, claro. No me malinterprete. Mira, la semana pasada el pastor nos hablaba de lo que él siente. Y yo creo que se quedó corto. Porque él transmite lo que él está viendo. Atrevámonos a soñar el sueño de Dios para Murcia. Atrevámonos a soñar el sueño de Dios para España. Ayer estaba paseando con mi mujer, yendo detrás, porque cuando van comprando, nosotros vamos detrás, ¿no? Diciendo amén. Y entré, llámame loco, me da igual. Entré al centro comercial Tader. Y cuando subo por las escaleras, veo todo el frente de bajos desocupados. Y digo, Señor, una iglesia aquí. Me meto en Google, yo loco y perdido. Me meto en Google y me dice, el año pasado visitaron el centro comercial Tader 8.064.000 personas. Y yo rápido hago cojo la calculadora, 8.064.000 dividido entre 12, 144.000 a la semana. Entre 12 al mes, 144.000 visitas al mes. Y enseguida sigo haciendo la cuenta, ¿no? Vamos a ver, Señor, si tú por tu bendita gracia llegaras al corazón utilizando nuestro ministerio al 0,03%, eso serían 44 almas convirtiéndose a la semana. Te estoy diciendo lo que estoy soñando. Yo no sé si te unes a mi fe, pero esa es mi fe. Yo quiero alcanzar, yo quiero estar donde está la gente. Queremos estar ahí. 8 millones de visitas, oye. Y me lo imaginaba, gente entrando. En mi sueño lo veía así, entrando, paseando. Y seguramente con la curiosidad, sueño con tener institutos. Sueño con tener colegios que puedan educar a nuestros hijos en los principios de Dios y enseñarles geografía, matemáticas, lengua y todo lo que tienen que enseñarles, pero enseñarles un buenos principios. Sueño con ver a jóvenes levantarse de este lugar y siendo enviados como flecha. Que puedan ser misioneros. Que agarren el espíritu de la casa. Que quieran ser discipulados. Que la pasión de Cristo arda por sus corazones. El tiempo ha llegado. El tiempo es ahora. Amén. Y el Señor me hacía un paralelismo en ese tiempo con Él, con la vida de Esther y nuestro ministerio. Escucha, quiero que estés atento a esto. ¿Sabes qué? Dile al que tienes al lado, es bueno saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Porque seguramente muchos de vosotros no sabéis cómo fue el Génesis, aunque Vanessa nos dio un poco ese día que iba a predicar yo y predicó ella. ¿Cómo nació el ministerio? Y es bueno que tú lo sepas. Y me gusta cuando los jóvenes se sientan a mi lado y me preguntan, oye, ¿cómo comenzó todo esto? ¿Cómo fue? Bueno, pues, Juan Carlos, no. Pero es bueno saberlo, escúchame. Al igual, fíjate, el paralelismo. Al igual que Esther, nuestro ministerio nació ministerialmente huérfano, en un estado de orfandad. Porque Fernando y Ana quedaron sin paternidad espiritual. Salieron del sistema religioso. Fueron invitados a dejarlo. Cuando el pastor Fernando fue lleno del Espíritu Santo, él no negó lo que la obra de Dios y la mano de Dios había hecho en su vida. Y fue invitado a dejar el ministerio en el cual estaba sirviendo a Dios. Y salieron del sistema religioso. Pero ¿sabes qué? Dios no los dejó huérfanos. Porque Dios vio el corazón de sus siervos.
y no los dejó huérfanos. Otra cosa, mira, escucha. A Esther la adoptó su primo, Mardoqueo, y no quedó huérfana. Y en la primera década, de 2000 a 2010, por supuesto la radio comenzó en 1996, pero fíjate que de 2000 a 2010, nuestro ministerio se encontró con la vida del reino y con la vida del espíritu. Las dos grandes revelaciones que forman y que nos dan el ADN como casa. El reino de Dios. El entender que ya mi vida no me pertenece, que le pertenece a mi rey, que es Cristo Jesús. El entender que yo ya no me muevo por mis impulsos, ya no me muevo por lo que yo creo, sino que nos movemos por lo que Dios manda y por lo que Dios dice. En mi familia ya no reino yo, reina Cristo y su perfecta voluntad. Escúchame, y eso parece algo muy evidente, pero ¿tú sabes que en cuántas iglesias no pasa eso, hermanos? ¿Y en cuántos lugares hay gobiernos de hombres? Esa revelación es tremenda. Entender que yo ya no voy donde quiero, sino que voy donde Dios dice. Que nos movemos por fe y por la palabra de Dios. Que Dios es el que reina. Que ya no hay democracia en nuestra vida, sino teocracia. Dios reinando en nuestra vida. Gran revelación esa. Y también vino la revelación de la vida en el Espíritu, porque la vida en el Espíritu es la forma de vivir la teocracia. Es como que Dios dijo, tenéis que vivir el reino de Dios y además os voy a decir cómo. Con la vida en el Espíritu. Dos grandes revelaciones que marcan el ADN. En esa década también se consolida la radio como un medio cristiano de referencia. En la región de Murcia y en otros lugares. Ahora, del 2010 al 2020, Dios nos ha embellecido. Ha sido un tiempo de embellecimiento. Ha sido un tiempo de crecimiento, de expansión de nuestro ministerio. Nació la televisión. Se formaron nuevas congregaciones. Experimentamos un cambio generacional con la partida de nuestro pastor al cielo. Se formaron nuevos pastores, aparte del pastor Juan Carlos y el pastor Tony, que estaban casi desde el inicio. Dios, con su favor, nos ha embellecido y ha invertido mucho en nosotros en esa década. Ha sido un tiempo de eunucos y Dios nos ha permitido caminar junto con hombres de Dios que han sido esos eunucos que nos han embellecido. Recuerdo a Ricardo Hussein, Héctor Rocha, el pastor Juan Radamés Fernández, el pastor Marcos Quevedo, tantos hombres que han estado, el pastor Juan Carlos también, pastor Tony, el propio pastor Fernando, hombres que han embellecido la iglesia, la han preparado. Ha sido un tiempo de embellecimiento, de eunucos. Ahora, escucha bien. Después de este tiempo de preparación intensiva, que como he dicho va del 2010 al 2020, este final de año de 2019, cuando estamos celebrando nuestras fiestas en diciembre, el pastor Radamés, estoy hoy... Estoy más seco que... No me sale saliva. Entonces me sale en zaceta. Radamés. Pues no. Ahora, escúchame bien. No te vayas. Este final de año, en las fiestas, diciembre 2019, el pastor Radamés simbólicamente y proféticamente nos habló de que nosotros éramos corona y que debíamos ser corona y vivir como corona. Y no voy a entrar a aplicar todo eso, pero ese tiempo profético él lo marcó con esto que estáis ahí viendo detrás. Y yo sentía, cuando estaba en la presencia de Dios, dice, yo os he coronado, como hizo Asuero con Esther. Ha llegado el tiempo. Habéis sido coronados. Y ahí está la pastora Ana y la pastora Vanessa con la corona, que por cierto la corona siento que tenga que estar en un lugar visible para entender que ya hemos sido coronados. Por supuesto, hermanos, olvídate de grandilocuencia, no es nuestro espíritu. Olvídate de todas esas historias. Esto no es porque nosotros somos la última Coca-Cola del desierto o somos algo especial. Esto es pura misericordia y pura gracia de Dios. Porque hemos cometido, yo lo sé, he sido testigo de algunos y otros me los han contado. Hemos cometido muchos errores a lo largo de estos años. Pero ¿sabes qué? Creo que Dios siempre ha encontrado en este ministerio un ministerio conforme al corazón de Dios.
Un ministerio que ha sabido humillarse cuando ha caído o cuando se ha equivocado. Un ministerio que ha sabido vivir a los pies del rey, con humildad y con arrepentimiento. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y David cometió pecados atroces que quizá ninguno de nosotros vamos a cometer. Adulterio y asesinato. Pero él tenía un corazón conforme al de Dios. Y ese es el secreto, hermanos. Un corazón conforme al suyo. Nos equivocaremos, pero si tenemos el corazón de Dios, ese corazón que sabe arrepentirse, que sabe humillarse, que quiere el reino de Dios, que quiere el gobierno de Dios, Dios nos va a prosperar. ¿Tú crees que para Esther fue sencillo? Di conmigo, el proceso nunca es sencillo. Y para este ministerio no lo ha sido. Para Esther no lo fue. Mira, hay algo que me ministra mucho en la segunda parte del verso 14. Escucha. Dice, para esta hora has llegado. Dice, la palabra hebrea para la expresión has llegado, ¿sabe lo que significa? Esa palabra es la palabra nagá, que significa tocar, golpear violentamente, azotar, derribar, destruir, herir, dañar y afligir. O sea, Esther tuvo que ser tocada, golpeada, derribada, destruida, herida, dañada y afligida antes de estar lista para la gran hora, antes de estar lista para su gran momento. Así que no tengas una imagen poética de Esther ahí en la casa de las mujeres. Eran tiempos duros. Esther no fue sencillo, por eso Mardoqueo estaba constantemente a la puerta, vigilando cómo estaban tratando a Esther, porque no tenía que ser sencillo para una chica joven ser llevada a un rey tan feo. ¿Verdad? ¿Me entienden las mujeres, verdad? El proceso nunca es sencillo. Ella tuvo que ser tocada, golpeada, derribada, destruida, huérfana desde su infancia, herida, dañada, afligida. Ahora escúchame, nosotros, individualmente y como iglesia, nunca vamos a estar aptos para el gran propósito que Dios tiene con nosotros si no hemos sido tocados, golpeados, azotados, derribados, destruidos, heridos, dañados y afligidos. Quebrantados, destruidos, afligidos, podemos servirle a Dios. Quebrantados es como se le sirve a Dios. De otra manera es imposible. Por supuesto, no estoy hablando literalmente, estoy hablando que nuestra carne tiene que ser destruida y quebrantada para que se pueda ver la belleza del Espíritu en nosotros. Y ese es el trabajo de Mardoqueo en nuestra vida y de los eunucos. Sigo con el paralelismo, escucha. Amados, ahora llega nuestro gran momento. El momento de la definición. El momento de decidirnos. Momento de la decisión. Los años de cumplir, como he dicho antes, nuestra generación, el gran propósito y el tiempo de que la generación que viene detrás aprenda, termine de formarse para levantarse y tomar la posta. Es tiempo de decir, si perezco, que perezca, pero le vamos a dar todo a Dios. ¿Sabes que esa frase yo creo que supuso el despertar de Esther? Fue como que en ese momento despertó. ¿Cómo? Si perezco, que perezca. Y curiosamente, claro, muchos pensarán, todo esto está planeado. No. Pero curiosamente, hemos comenzado el 2020 como comenzó Esther antes de presentarse delante del rey. Ayunando. Nosotros hemos estado ayunando 20 días. Ella comenzó y se preparó para ese tiempo en ayuno. Lo mismo que hizo, nosotros hemos hecho lo mismo que hizo Esther. Y pidió hacer a todo el pueblo de Israel. Y también lo hizo con sus doncellas. Así que, hermano, es tiempo de definirse. Es tiempo de salir de nuestra comodidad. Es tiempo de salir de la comodidad del palacio. Es tiempo de entregarle nuestra vida por completo. De morir al yo. De tomar la cruz y seguirle. Dios va a levantar una iglesia en España. Y no solamente a nosotros, hermanos. Pero va a levantar una iglesia con el espíritu de Esther. Por desgracia, y con dolor lo digo, también va a haber una iglesia que se va a levantar con el espíritu de Basti. Ahora la pregunta para nosotros es, ¿qué iglesia vamos a hacer nosotros? Yo creo que vamos a hacer la iglesia Esther, hermanos. ¿Sabes? Basti rehusó presentarse ante el rey cuando fue requerida por él. Esther se presentó ante el rey sin ser requerida.
Esa es la gran diferencia. Vasti rehusó presentarse cuando el rey la mandó llamar. Y Esther fue sin ir ser llamada para interceder por su pueblo y llevar a cabo su propósito. Esa es la gran diferencia, hermanos. Se tiene que levantar una iglesia que sea inoportuna. Que esté siempre en la presencia del rey. Intercediendo, evangelizando, llevando la palabra de Dios por doquier, a todo lugar. Una iglesia que intercede, que se levanta con el Espíritu de Cristo, que está siempre tocando la puerta del Rey. Una iglesia inoportuna, no una iglesia que espera ser llamada. ¿Sabe? Vasti se quedó en sus quehaceres, se quedó cómoda en sus aposentos de palacio. No quiso presentarse ante el rey. Hay muchos comentaristas que defienden la postura de Vasti, porque en aquel tiempo seguramente pues, había vejaciones y puede ser lícito que Vasti no se presentara. Esa es la riqueza de la palabra, la podemos aplicar de muchas maneras. Pero yo no voy a entrar en si hizo lo correcto o no hizo lo correcto. Yo voy a entrar en por qué lo hizo. Y estudiando un poco, varios comentaristas dicen que Vasti no se presentó ante el rey porque estaba embarazada y no quería que la vieran en ese estado y también para guardar a su bebé. Ella no se presentó por guardar su imagen y por guardar su descendencia. Es curioso porque Vasti, intentando guardar su imagen, intentando guardar su descendencia, perdió el futuro para su descendencia. Y yo pensaba, Señor, que no nos pase a nosotros eso. Que no nos pase a nosotros lo mismo. Que no nos pase que por guardar las imágenes, por no pisar determinados callos, por no meternos en no sé dónde, por siempre tener una buena imagen, por querer excedernos en la protección de nuestros hijos. Y eso nos impida estar en el lugar que tenemos que estar y en el momento que tenemos que estar y acudir a nuestro llamado. Y que no tengamos legado para dejar a nuestros hijos y a nuestras generaciones, porque no hemos sabido acudir al llamado. Tenemos que ser como Esther. Esther puso todo su futuro en juego. Le iban a matar si se presentaba delante del rey. Sin permiso, sin ser requerida por él. Pero a ella no le importó. Y Dios la usó para salvar a su pueblo. Escúchame, y ella dudó. Hay un momento que duda en la conversación con Mardoqueo. Porque a veces vacilamos. A veces nos toca dudar. Y a veces dudamos incluso estando en el lugar preciso y estando preparados y estando llamados a justo el momento y sabiendo qué es el momento preciso, pero a veces vacilamos. Pero me ministra algo de Esther, y es que ella reaccionó cuando Mardoqueo le dijo, ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Y sabe por qué reaccionó Esther cuando Mardoqueo le dijo eso? Porque Esther estaba acostumbrada a obedecer. Porque Esther era obediente. Amados, Dios tiene un propósito con España y con todo el mundo. Igual que lo tenía en esta historia con el pueblo judío. Y todos sabemos que estamos en el tiempo del fin. Porque ahí estamos todos con la escatología muy liados. ¿Verdad? El tiempo del fin comenzó cuando Cristo resucitó. Ya estamos en el tiempo del fin. Para Dios es lo mismo un año que 1000. Y 1000 que un año. Así que vivamos con pasión lo que Dios quiere hacer en España. No estamos pensando que viene ya. No, vamos. Que nos pille trabajando, que nos pille con la lámpara bien llena de aceite. Amén. Y sabes, Dios está preparando y tiene lista una iglesia para este tiempo en España. Y esa iglesia somos nosotros. Y otros que se van a unir a la visión de proclamar el reino de Dios en España. Otros que se van a levantar con valentía. Y va a ser el baluarte y la columna de la verdad la iglesia en España. Ahora, la iglesia tiene que responder al llamado. Tenemos que responder al llamado. De interceder en favor de un mundo que se pierde en las tinieblas. ¿Sabes? Escucha, un mundo que tiene su destino en manos de Amán. Un mundo que tiene su destino en manos de Amalek. Así que es tiempo de levantarnos contra ese espíritu. Es tiempo también de interceder por iglesias que aún no le han amanecido, hermanos. Iglesias que están en oscuridad y en muerte espiritual. Es tiempo
de orar por ellas, de clamar porque la iglesia se levante en España, hermanos. Porque, ¿sabes qué? Si no lo hacemos, vamos a perecer. Y vamos a ser desterrados como lo fue y destronados como lo fue Basti. Pero no te preocupes porque se va a levantar otra. Si nosotros no lo hacemos, ten por seguro que las palabras de Mardoqueo son así hoy, aquí, en 2020 también. Respiro y liberación vendrá de otro lugar. Pero yo no quiero que venga el respiro y liberación de otro lugar. Yo quiero que Dios lo haga con nosotros. ¡Despierta, iglesia! Te digo hoy. No vaciles, no temas. Porque para esta hora ha llegado. España y el mundo necesitan una iglesia con el espíritu de Esther. Ahora, para terminar, quiero que veamos cómo es esa iglesia. Y viendo cómo era Esther, quiero que veas cómo era esa iglesia. Era una iglesia formada y madura. Así era Esther. Pese a su juventud, era una mujer que había sido formada y madura. Y Dios va a levantar una iglesia que va a tener el corazón en Cristo y la mente en Cristo. Formada, madura, una iglesia que vive y anhela vivir en el Espíritu, que quiere modelar el reino de Dios. Una iglesia que vive en el Espíritu y que hace terminar las obras de la carne. La carne tiene que salir de la iglesia, hermanos. El pecado tiene que salir de la iglesia. No vamos a conquistar nada, hermanos, en la carne. Tenemos que vivir en el don que Cristo nos ha dado, que es el Espíritu. En el Espíritu tú tienes visión de águila. En la carne tienes visión de pollo. De cenutrio, como yo digo. Levantémonos en el Espíritu, hermanos. Seamos maduros. Dejémonos de niñerías. Dejémonos de tonterías. De me ha dicho, que este me ha dicho, el otro me ha hecho. Hermano, vamos. Toma la visión del pastor. Toma la visión de los pastores. Y vamos para adelante. ¿Sabes? Por años Dios nos ha preparado y nos ha pastoreado. Hemos sido su rebaño. Como ministerio estoy hablando. Pero ahora viene un tiempo en donde vamos a pasar de rebaño a ejército. Y vamos a levantar la bandera de Jehová Sabaoth. Es tiempo, el reino de Dios sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Con la violencia del Espíritu. No me vaya a salir ningún carnal por ahí pensando que es de otra manera. La violencia espiritual es aquella que ama cuando los otros odian. Es aquella que vence el mal con el bien. Es aquella que pone la otra mejilla. Esa es la violencia espiritual, hermanos. La iglesia que sirve. La iglesia que se presenta delante de los gobiernos no para pedir, sino para decir, aquí estamos, para ayudar. Una iglesia madura. Una iglesia piadosa. Que no espera ser llamada por el rey para acudir, que lo busca constantemente, que lo buscamos en oración, en ayuno, en vigilia, en intercesión. Una iglesia que tiene el altar siempre encendido. Una iglesia que sirve, que adora. Una iglesia que es una iglesia de la intimidad, que es la esposa del rey y que va alimentando su espíritu para poder caminar en madurez constantemente. No una iglesia inmadura y que está mirándose el ombligo, no, hermanos. No. Segunda cosa, una iglesia obediente. Así era Esther. Como hemos visto, obedeció en todo a Mardoqueo. Obedeció hasta a Hegai. ¿Verdad? Y ¿sabes? Mardoqueo representa la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida. Y también representa la paternidad espiritual. Una iglesia que sabe someterse a la voluntad perfecta de Dios y que sabe caminar bajo autoridad, que sabe reconocer la autoridad. Y que sabe vivir bajo paternidad, bajo cobertura. Hacia dónde, a ver, yo estoy aquí y hacia dónde va la iglesia. ¿Qué está viendo mi paternidad espiritual? ¿Qué están viendo mis pastores? Y que se alinea. Y que es obediente. Una iglesia que camina bajo autoridad, no una iglesia rebelde. Que dice, vamos a hacer los grupos de bendición. A mí no me metan en ningún grupo de bendición, que yo no quiero ir. Con ese yo no quiero ir. No. Ese no es el espíritu, hermanos. Ustedes saben ya en esta casa que nosotros no hacemos ninguna acción porque hemos tenido un atracón de pizza por la noche.
Somos hombres, y el pastor Juan Carlos va delante de nosotros, somos hombres que le tememos a Dios y que queremos hacer la voluntad de Dios y que cada cambio es porque Dios está detrás. Amén. Dios no cambia, pero sí cambia la forma. Los principios no cambian, pero la forma sí. Y Dios quiere que la iglesia esté moviéndose. ¿Y sabes por qué cambia la forma? Por nosotros, que somos que nos acostumbramos enseguida y caemos en... Pero Dios quiere mantenernos vivos. Amén. Una iglesia obediente, una iglesia bella, limpia y sin mancha. Así era Esther. Una iglesia bella, limpia y sin mancha, como cual novia. Una iglesia que no tolera el pecado en su vida. Una iglesia que combate con la verdad y con la misericordia, como era Cristo. Una iglesia que camina en santidad, que ama la santidad. Una iglesia que entiende la gracia para no caer en desgracia. Una iglesia que huele bien. Oh, Mirto, Arrayán, era el significado de Adasa. Una iglesia que huele bien, que no huele a humanidad, que no huele a religión, a cirio quemado, sino que huele a adoración y ofrenda, hermanos. No una iglesia que adora y ofrenda, una iglesia que es adoración y que es ofrenda. Que todo lo que hace lo hace para adorar a Dios y para servir a los hombres. No una iglesia llena de pecado, con doble moral, viviendo dos vidas. No, hermanos. Otra, una iglesia con autoridad. Una iglesia coronada. Una iglesia que representa el reino de Dios. No el reino de ningún hombre, sino el reino de Dios. Así que nada de política, hermanos. Nosotros no somos ni de Vox, ni de VIX, ni de PSOE, ni de nada. Nosotros somos del reino de Dios. Y como dice el pastor, si hay que votar, votamos por principios. Pero nosotros somos de Cristo. Y somos embajadores del reino de Dios en la tierra. Así que nosotros no estamos detrás de ningún movimiento humano. Tenemos autoridad. Una iglesia llena de la unción y del poder del Espíritu Santo. Ese poder que nos da autoridad. Una iglesia que no va detrás de los milagritos y de las señales, sino que los milagros y las señales le siguen a ella porque yo quiero verlos. Una iglesia que se levanta poderosa, llena del poder del Espíritu Santo y que no está detrás de las emociones, ni está detrás del milagrito, sino que el milagro y lo sobrenatural le sigue a la iglesia. Aleluya. Yo creo en una iglesia que es influencia y que no se deja influenciar. Una iglesia que usa la autoridad no para el orgullo y el enaltecimiento de una denominación, sino que usa la autoridad para que el reino de Dios avance y Cristo pueda continuar conquistando corazones. Una iglesia que le sirve a Dios y a los hombres. Ahora, último, una iglesia valiente. Una iglesia valiente. ¿Cuántos se atreverían a dar ese salto? Mi hijo Rubén seguro. Mi hijo Abel no. Mi hijo Abel es de los pies en el suelo. A mí no me levanten mucho. Una iglesia valiente, escúchame. Una iglesia que no vende la verdad por nada. Una iglesia que no es indolente ante la realidad de la sociedad en la que vivimos, sino que se levanta para combatir el mal con el bien. Que predica las buenas nuevas de salvación. Una iglesia que intercede, que evangeliza, que ayuda, que no tiene temor de expresarse ni de dar a conocer lo que Cristo ha hecho en su vida. En todo momento y en todo lugar. Una iglesia que salva, que restaura, que disciplina y que envía. Una iglesia que sirve. Una iglesia que defiende la verdad con amor. Columna y baluarte de la verdad en la iglesia. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Pero tenemos que ser columna y baluarte de la verdad. Tenemos que tener el Espíritu de Cristo. Hay un salmo que considero que es mesiánico, que dice algo parecido, es una paráfrasis, pero dice que la verdad y la misericordia se besaron en él. Y ese es el espíritu de la iglesia, hermanos. Decimos la verdad, pero con misericordia y con amor. No con religiosidad y con enfrentamiento. No. Ese no es el espíritu de Cristo. Nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Y tenemos que tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, nos dice Pablo. Hermanos, yo te aseguro, y esta es mi fe, escucha, que si en los próximos años, estos 20 años que tenemos por delante, nos definimos
y somos esta iglesia, el Rey nos va a extender su cetro de oro y vamos a cumplir el propósito de salvar allí donde Él nos ha colocado. Escúchame bien. Y no solo eso, escucha. En el libro de Esther, en el capítulo 9, sucedió algo muy importante. Mira, dice el verso 1, el edicto y la orden del rey debían ejecutarse el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar. Los enemigos de los judíos esperaban dominarlos ese día. Ese fue el día que se había decretado por Amán, para que toda la raza judía fuera exterminada. Pero ahora se habían invertido los papeles. Di conmigo, cambio de suerte. Purim, cambio de suerte. Y los judíos dominaban a quienes los odiaban. Seguimos, mira. Verso 5, los judíos mataron a filo de espada a todos sus enemigos. Los mataron y los aniquilaron e hicieron lo que quisieron con quienes los odiaban. Verso 18, en cambio, los judíos de Susa, que se habían reunido el 13 y el 14, descansaron el día 15 y los celebraron con un alegre banquete. Va a haber banquete, hermanos. Escúchame bien. 19. Por eso los judíos de las zonas rurales, los que viven en las aldeas, celebran el 14 del mes de Adar como el día de alegría y de banquete y se hacen regalos unos a otros. Ahora escucha. Purim, cambio de suerte. Aquí en esta historia vemos cómo había una trama para matar a todos los judíos. Incluso sabemos la historia de Amán y todo lo que sucede, tan cómico, ¿no? Que él pensaba que iba a ser honrado por el rey, pero realmente el rey lo que quería era honrar al hombre del cual había quedado registrado que había salvado la vida del rey en las crónicas. Y ese hombre era Mardoqueo. Y donde mismo Amán había preparado la horca para Mardoqueo, fue colgado Amán. Hubo un cambio de suerte. Di conmigo, cambio de suerte. Purim. Ahora déjame decirte algo, hermano. Si nosotros somos esa iglesia, va a haber un cambio de suerte en España. Y todo lo que se está levantando en contra del reino de Dios va a ser confundido, va a ser avergonzado y va a caer. Porque Cristo es tu Purim. Cristo es mi Purim. ¿Sabes por qué? Porque Cristo cambió mi suerte. Cristo cambió mi suerte y cambió la tuya. Y quiere cambiar la suerte de esta nación de España. Escúchame, y yo anhelo que tú te apasiones con este reto. Ojalá pudiera meterme dentro de ti. No sé cómo explicarlo. Pero que tú te apasionaras con este reto que tenemos por delante, hermanos. Y que despertamos. Que despertemos y digamos, estamos listos y vamos. Y si perecemos, que perezcamos. Jóvenes, es tiempo de servir. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de servir con la generación que os precede. Es tiempo de que os peguéis a vuestros pastores, que honréis a vuestros padres y a vuestros mayores y que empecéis a servir, que os forméis, que os preparéis para cuando tengáis que tomar el testigo y tomar el manto. Escúchame, joven. Tiempo de que te apasiones con lo que Dios quiere hacer contigo y con lo que Dios quiere hacer en esta nación de España, donde Dios te ha plantado. Iglesia, de verdad, seamos maduros. Seamos una iglesia que vive en el Espíritu y destierra el pecado. Seamos obedientes. Caminemos bajo autoridad. Seamos bellos, limpios, sin mancha. Vivamos en santidad. Seamos un grato perfume para Dios. Seamos autoridad, usando la autoridad bien, con unción y con poder, para llevar a cabo las obras que Dios tiene predestinadas por delante, para llevar el reino a todo lugar de esta nación. Y seamos valientes. Una iglesia con el mismo sentir que hubo en Cristo, sin temor, con coraje, con valentía. Amén. Padre, yo te doy gracias, Señor. Ponte de pie. Yo te doy gracias, Señor, porque el tiempo es este, Señor. El momento ha llegado, Señor. Yo he dado lo que siento de parte de tu Espíritu, Señor. Lo que me arde dentro, Señor. Mi pastor comenzaba diciendo que se sentía enardecido. Y esa es la misma sensación que yo siento. Me siento enardecido por ver cómo el mal se levanta, pero a la vez me siento encendido de ver lo que tú quieres hacer. Porque cuando las tinieblas se levantan, la luz resplandece con más fuerza. Porque cuando todo huele mal,
Se va a levantar una iglesia Hadasa, con un buen perfume, con perfume de reino. Porque cuando la oscuridad quiere ceñirse sobre España, yo sé que vas a levantar una estrella, que va a ser esa Esther, esa iglesia, que va a guiar a muchos a tus pies, que tú vas a usar con el poder de tu Espíritu Santo, que va a ser una iglesia madura, que se deja las tonterías, la carne, que vive para aquel que lo salvó, amando, que va a ser una iglesia obediente, que se sabe someter, que no caminamos como un tiro al aire, sino que caminamos con dirección, con rumbo del Espíritu. Una iglesia santa, bella, limpia, sin mancha, Señor. Una iglesia que entiende que la santidad está su poder, su capacitación. Una iglesia con autoridad, hermanos. Oh, sí, Padre, levanta esa iglesia con autoridad. Una autoridad que es usada para tu reino, Señor. Una iglesia que no juega con la unción. Levanta, Señor, una iglesia valiente. Una iglesia que no tiene temor de decir la verdad. Una iglesia que sabe que más son los que están con nosotros que en contra de nosotros. Una iglesia que sabe, Señor, que tus principios son inviolables. Una iglesia que siente compasión y misericordia por lo que ocurre. Una iglesia que no es una iglesia despistada, que no entiende lo que está aconteciendo, sino una iglesia que comprende, que entiende que el hombre no puede dar otra cosa, otro fruto, porque no te conoce, Señor. A nosotros no debería sorprendernos nada de cómo es el hombre. Deberíamos entender por qué el hombre está así. Y es porque no te tiene a ti reinando en el corazón, Señor. Y eso nos tendría que llevar a tener misericordia, compasión, porque nosotros éramos rebeldes también en otro tiempo. Señor, yo te pido, Señor, que tú nos embaraces de tu sentir. Yo quiero sentir la compasión que sentía Cristo cuando veía que estaban por días escuchando su mensaje y tenían hambre. Y dice que él sentía compasión. Literalmente que sus entrañas anhelaban dar. Él sentía hambre por dar de comer. Yo quiero ser esa iglesia, queremos ser esa iglesia, Señor. Esa iglesia que tiene hambre de dar de comer. Esa iglesia que se convierte en pan de vida. Esa iglesia donde Cristo reina, donde Cristo y su luz brilla. Porque el hombre está cansado de filosofías huecas, de ideologías. Está cansado de modernidad líquida, donde todo vale. El hombre está intentando ir a llenar su alma en un montón de pozos. Pero tú eres el agua de vida eterna. Y nosotros queremos ser esa fuente, esa iglesia donde el hombre puede venir a saciarse y a llenarse de ti, Señor. Porque tú eres el único que puede mitigar la sed del hombre, Señor. Iglesia, seamos una iglesia preparada. No nos asustemos, no tengamos temor. Todas estas ideologías, todas estas cosas que se están levantando, hermanos, yo lo veo como una oportunidad para la iglesia. Yo no lo veo con pesimismo ni con derrota. Yo veo que es el tiempo de la iglesia, hermanos. Porque todo esto no llena al hombre. Todo esto lo vacía, lo llena de temor, ganas de suicidio, ansiedades, depresión. Todas estas cosas vienen en contra del hombre, pero la iglesia tiene el antídoto. La iglesia es el hospital donde todas estas almas pueden ser recogidas. No te asustes cuando veas entrar cualquier cosa por la puerta. La iglesia tiene que recoger todo lo que estas ideologías van a originar. Y dentro, por eso vienen 20 años muy importantes, donde vamos a ver cosas muy distintas a las que hemos visto. Y tenemos que estar preparados, listos. Jóvenes, estudiad, comeros la Biblia, prepararos. Mirad el contexto donde estáis en vuestros institutos, en vuestras universidades. Ved dónde están los peces y cómo son los peces para pescarlos. Y formaros para pescarlos. Señor, queremos estar apasionados por ti. Y te queremos decir, Señor, que para esta hora hemos llegado al reino. Y que si perecemos, que perezcamos, Señor. Pero queremos cumplir el propósito. En el nombre de Jesús. Amén.